Muy buenos días para todos. Quiero decirles que realmente me siento muy complacido de estar con ustedes en este maravilloso país. Quiero reiterar mis agradecimientos, aunque ya se los he dado de manera personal a Vilma Sánchez del Castillo, especialmente a todas las personas que han contribuido a la organización de este congreso. Cuando estaba en la instalación hace unos minutos, comprendía y valoraba con toda la satisfacción el esfuerzo que hay detrás de la organización de este congreso y la gran labor que Vilma Sánchez ha venido desarrollando. Y a modo de pie de página les pediría, que me permitan decirles lo difícil que es en América Latina hablar de estos temas. Cada vez que yo soy invitado a hablar en mi país y en otros sobre la compraventa internacional, parece que estas cuestiones vinieran quién sabe de qué planeta exterior y a la gente le parece que es algo o lo sienten como algo ajeno a la realidad propia. Yo creo, y en eso aliento a Vilma, a que nosotros debemos unir esfuerzos en pro de la difusión y el conocimiento y la aplicación, obviamente, de los instrumentos propios del derecho comercial internacional. Y qué mejor contar con aliados tan espectaculares como lo han sido siempre y como tan generosos como el caso del profesor Rafael Illescas, de Pilar Perales, de Tatiana y de la escuela en general de la Universidad Carlos III de Madrid, que han sido tan amables con los países de América Latina. Sin mayores preámbulos, quiero proceder a contarles en un primer momento cuáles son los temas que yo voy a pretender abordar con ustedes en la mañana de hoy, para en la medida en que el tiempo avanza, pues ir hacia cada uno de los puntos. Y tal vez de entrada lo que les quiero mostrar o decirles es que el título de esta ponencia, la influencia de la Convención de Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías en el desarrollo del derecho de contratos en América Latina, debiera estar puesto entre interrogantes. Yo tengo alguna visión crítica en realidad sobre qué es lo que ha pasado o dejado tal vez de pasar con la Convención de Viena en los países de América Latina, y eso efectivamente es lo que quiero mostrarles, o esa es la visión, la aproximación que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy a propósito de estos puntos. Entonces voy a hablar en primera medida de los aspectos generales, la importancia de la Convención como instrumento regulador de contratos internacionales. En segundo, la importancia de la Convención en los procesos de reforma legislativa modernos, un comentario muy rápido de qué ha venido pasando a propósito de la Convención con distintas iniciativas legislativas desde el Asia hasta la Patagonia, pasando obviamente por Europa Occidental. En tercer punto, la importancia de la Convención en la relectura judicial de los códigos civiles y de comercio, punto que me parece que en América Latina podría ser desarrollado y que ya tenemos algunos antecedentes como se los quiero comentar. Y finalmente nos preguntaremos por el estado de la Convención sobre compraventa internacional en América Latina. El profesor Illescas me ha relevado de cualquier anotación que yo pretendiera hacer a los antecedentes de la Convención. Simplemente saber que la Convención se adoptó el 11 de abril de 1980 en la ciudad de Viena. Tras las adhesiones, ratificaciones que se necesitaban, entró en vigor en el año 1988. Y como lo saben ustedes muy bien, esa es la noticia que varios han dado el día de hoy, con la reciente adhesión de Costa Rica, suman ya 86 los países parte de la Convención de Viena. La profesora Pilar Perales, hace algunos años, hablando del número de países parte de la Convención, decía, y yo creo que esas palabras obviamente se mantienen vigentes, que al ser, en este caso, 86 ya los países parte de la Convención, eso significa que al menos las 2/3 partes de las operaciones de comercio internacional están llamadas a regirse por el Convenio de Viena. Yo quisiera invitarlos a que reflexionen conmigo en lo que acabo de mencionar, y es que yo no he hablado de la Convención, de la aplicación de la Convención a operaciones de compraventa internacional, sino a operaciones de comercio internacional. Detrás de esto hay un tema que simplemente para los interesados, que asumo son todos, se los dejo para que en la medida en que lo quieran, lo puedan investigar y se den cuenta con sorpresa, con una buena sorpresa, mejor dicho, que la jurisprudencia ha tenido buenas razones a lo largo y ancho del mundo
para aplicar o extender la aplicación de la Convención sobre Compraventa Internacional a otro tipo de operaciones. Entonces, yo quisiera empezar diciéndoles que ese es tal vez uno de los datos más importantes a destacar. Porque hoy, y yo compartiría también la opinión del profesor Illescas, ¿qué tan nuevo puede ser hablar en el mundo de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional? Porque hay ya miles de fallos, 85 países parte de la Convención, los más importantes exponentes de la economía internacional son parte de ella, la doctrina ha escrito océanos de tinta hablando sobre la compraventa internacional a lo largo y ancho del mundo, pero ¿qué cosas nuevas habrá que decir a propósito de la Convención? Ese me parece que es un tema muy importante y sobre todo para nuestros países, las razones que tiene la jurisprudencia para extender, ya sea para analogía o porque la aplica a operaciones mixtas o a contratos que tienen sustrato de compraventa, en fin, aplican o extienden la aplicación de la Convención hacia otras operaciones del comercio internacional, que me parece es un dato pues, que hay que destacar. En cuanto a la naturaleza jurídica y estructura, saber tal vez algo muy simple. La Convención consta de 101 artículos y está dividida en 4 partes. Yo no voy a ahondar en la aplicación y demás, porque después habrá una mesa redonda en la que expertos en el tema obviamente lo van a profundizar. Pero solamente decirles que esos 101 artículos están divididos en 4 partes de la siguiente manera. Los primeros 13 artículos tienen que ver con el ámbito de aplicación, factores de interpretación, cuestiones generales, en definitiva. 14 hasta el 24, la parte de formación del contrato. El profesor Illescas hizo alusión a algunos aspectos claves fundamentales del régimen de la oferta y de la aceptación en el Convenio de Viena. La parte tercera, que tiene que ver o que va desde el artículo 25 hasta el 89 aproximadamente, el grueso de la Convención, donde ustedes van a encontrar las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador y el sistema de acciones o de remedios, como algunos lo llaman, por incumplimiento contractual, incluida la indemnización de perjuicios. Para reservar la última parte, hasta el artículo 101, a resolver temas de la Convención como tratado internacional que es, cómo se adhiere, cuándo entra en vigor, algunas reservas que se pueden hacer, etcétera. Pero en este punto me parece que lo importante que hay que destacar es cuál es su naturaleza jurídica. La Convención de Viena es entendida como un tratado ley, no es un instrumento de derecho internacional privado. ¿Esto qué traduce? Primero, que es un tratado que no necesita ser desarrollado por leyes internas, que simplemente bastaría la ley aprobatoria y los pasos para la ratificación y entrada en vigor que cada uno de los estados haya adoptado, pero que cuando se den sus factores de aplicación, la Convención es automáticamente la ley del contrato y la que va a regir además en lo sustancial la operación de compraventa internacional, a diferencia, sépase, y seguramente pues el dato ustedes lo conocen y lo recuerdan, a diferencia de las reglas de conflicto de derecho internacional privado, que lo que buscan es determinar la ley nacional aplicable. Tengo algunas notas críticas para señalar sobre esto a propósito del estado del derecho internacional privado en América Latina, pero simplemente decirles antes de ello pues que en la medida en que los países de América Latina, incluso de Norteamérica, de América en general, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica, en la medida en que nuestros países adhieren a la Convención de Viena, pues esas dificultades o esas viejas discusiones que todavía curiosamente siguen vivas en nuestros países en torno a la determinación de la ley aplicable según las reglas de conflicto, pues tiende a reducirse. La Convención de Viena, al ser un instrumento de derecho uniforme, prevalece sobre las reglas de conflicto y eso, aunque pareciera sencillo de plantear, en un caso que les voy a mostrar de mi país, de Colombia, parece que en ocasiones los operadores jurídicos no lo tienen muy claro, al menos no lo tienen claro en nuestros países, y yo creo que nuestra labor precisamente es contribuir a que esa incertidumbre y esas dificultades interpretativas se reduzcan. ¿Qué es lo que pasa con el derecho internacional privado en América Latina? A semejanza de lo que pasó en Europa, los países de América Latina en general durante el siglo XIX y también el siglo XX adoptan códigos civiles y códigos mercantiles o de comercio, como prefieran denominarlos, y dentro de ellos introducen lo que clásicamente se llaman reglas de conflicto.
adoleciendo estas reglas de conflicto de los mismos y tradicionales problemas que tiene el conflicto de leyes, reglas diversas, relativas, que generan el forum shopping, que generan incertidumbre jurídica en general, porque es bastante complejo determinar finalmente cuál es la ley nacional aplicable al fondo de la controversia. Hay intentos en América Latina de reducir esas incertidumbres llevando las normas de conflicto a tratados internacionales, donde los dos grandes modelos hasta la fecha, el tercero les quisiera decir que es un modelo fallido y a él me voy a referir en 2 segundos, pero los dos grandes modelos son antiguos, antiquísimos. Los tratados de Montevideo de 1889, que yo personalmente soy de los que considera que nada aportaron a la evolución del derecho internacional privado de América del Sur. La clásica regla lex loci solutionis, el contrato se rige por la ley del lugar de ejecución, ya estaba presente en los códigos como el Código de Andrés Bello, adoptado por Chile, Ecuador, Colombia y algunos más, y eso se lleva a los tratados de Montevideo. De tal manera que cuando los países adhieren a Montevideo, pues no hicieron nada distinto a reconocer a nivel de tratado lo que ya tenían la mayoría de ellos en su legislación interna. Pero también adoleciendo de dificultades tan complejas como que si ustedes revisan los tratados de Montevideo de 1889, por ningún lado se habla de la autonomía conflictual, esto es, la posibilidad que tengan las partes de escoger la ley del contrato. Basta revisar a los autores de Derecho Internacional Privado latinoamericanos como Rubén Santos Velandro de Uruguay, que nos da una explicación lógica, obvia y muy sencilla, diciendo porque en aquellas épocas, en el siglo XIX, en América Latina, no se creía en la posibilidad que las partes tuvieran de pactar la ley del contrato. Entonces, por esa simple razón, en los tratados de Montevideo, pues no se hace alusión alguna a ello. El otro gran modelo es el conocido como el Código de Bustamante, Sánchez de Bustamante y Sirvent, La Habana, Cuba, 1929, que trata también de aportar a América un tratado de derecho internacional privado, donde a semejanza de lo que pasa con los tratados de Montevideo, pues son tratados obsoletos que estuvieron muy bien tal vez para otro tiempo, pero que ya no responden a las dificultades del comercio internacional en el siglo XXI. Entonces, por eso simplemente les diría hacia dónde debe, me parece, mirar América Latina en el tiempo presente, si de desarrollar o de encontrar bases jurídicas para desarrollar su economía se trata y abrir fronteras y permitir el desarrollo del comercio internacional, es hacia el mundo del derecho uniforme. ¿Y cuál es el caso fallido al que hice mención? La Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, la famosa CIDIP, reunida en México en 1994, intentó promover para América Latina la adopción de un tratado que en su momento emulaba, con algunas pequeñas diferencias, pero emulaba la extinta Convención de Roma de 1980 sobre la determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales. Cuando yo tengo oportunidad de hablar de este tema en mis cursos y hago la comparación, lo que les digo a mis alumnos es, mientras Europa fue a las reglas de conflictos nacionales, pasó a la época de los tratados y hoy construye un derecho comunitario, América Latina todavía sigue discutiendo cuál es el alcance de las normas nacionales, porque a los tratados, cuando hemos ido, lo hemos hecho tiempo después, en el caso de Colombia, por ejemplo, que adhirió 100 y tantos años después a los tratados de Montevideo de 1889, cuando estos ya estaban de salida hace rato, ya no se veían para mayor cosa, o cuando se ha tratado de instrumentos pues más o menos modernos como la Convención de México, ni siquiera los hemos visto, porque hasta el tiempo presente los únicos países que han ratificado México 94 son México y Venezuela. Digo, tratando de mostrarles a mis alumnos las razones, pues México era el país anfitrión, Venezuela en su momento era el país más disciplinado de América en cuestiones de derecho internacional privado. Entonces, en realidad, pues no es mayor dato. ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Costa Rica? ¿Dónde están los demás? Me parece entonces que el futuro de México 94 y de aquellos intentos convencionales en América Latina de adoptar un instrumento de conflicto de leyes, pues son intentos realmente fallidos. Lo que hay que preguntarse y tal vez cuestionarse es si el camino que han empezado a recorrer algunos países de Latinoamérica en los últimos 3 o 4 años de adoptar nuevas leyes internas de derecho internacional privado eventualmente es la vía. Parcialmente creo que lo puede ser, pero sin duda, como les digo, yo personalmente creo mucho más en el proceso de la adopción de instrumentos uniformes.
la adopción de instrumentos como la Convención sobre Compraventa Internacional sin duda aleja y supera la discusión de cuál es la ley nacional aplicable y todos aquellos interrogantes clásicos del derecho internacional privado. Hablando de la importancia de la Convención sobre Compraventa Internacional en los procesos de reforma legislativa modernos, tal vez, y para no ahondar en detalles y más bien pasar a un punto más sustancial al que quiero llegar, sería decirles que la Convención, junto con los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales, última versión 2016, que acaba de ser publicada hace pocas semanas, esos instrumentos, pero la Convención sobre todo, han sido algo así como los faros iluminadores a propósito de los cuales se ha iniciado un proceso de modernización, lo llaman muchos, del derecho de obligaciones y contratos. Basta solamente con ver la reforma al Código Civil alemán de 1 de enero del 2002, el Código holandés y todos los códigos expedidos en Europa del Este tras la caída de la Unión Soviética, la Ley China de Contratos, la Ley Uniforme sobre Derecho Comercial General de África, los principios de UNIDROIT en sus distintas versiones, en Europa la Directiva 1999-44 sobre venta de bienes de consumo, los principios de derecho europeo de contratos y un intento latinoamericano que quiere emular el caso de los principios de derecho europeos como son los principios latinoamericanos de derecho de contratos, el borrador de marco común de referencia, el nuevo Código Civil y Comercial argentino al que voy a hacer alguna anotación en algunos minutos y de alguna manera también la reforma al Código Civil francés. Quiéralo o no, estas reformas, por eso se los dije hace un rato, desde la China hasta la Patagonia, pasando por Europa Occidental, el mundo en estas reformas ha visto hacia la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional. Por eso, sin duda, creo que cabe insistir una vez más que es la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional el instrumento a partir del cual se inicia el proceso de modernización del derecho de las obligaciones y de los contratos. Pero ¿cuál ha sido la importancia de la Convención en la relectura judicial de los códigos civiles y mercantiles? Quiero que se den cuenta conmigo tal vez de este detalle. Hablar de la importancia de la Convención sobre Compraventa Internacional como instrumento regulador de los contratos internacionales, hoy en día yo creo que ya no es una novedad. En el mapa que pasamos hace unos momentos, veían ustedes las más importantes economías del mundo, o los países representativos, parte de la Convención sobre Compraventa Internacional, Estados Unidos, Alemania, etcétera, etcétera, y pues eso habla, digamos, por sí solo. La mayoría de transacciones internacionales regidas por la Convención, cuando se den sus factores de aplicación o los tribunales, lo decíamos, encuentren argumentos o razones para extender, así sea analógicamente, la Convención de Viena a otro tipo de operaciones. Pero a mi gusto personal, lo importante que empieza a suceder en el mundo, como lo acabo de decir hace unos minutos o segundos, es que los países para reformar o revisar su legislación interna miran hacia el derecho uniforme. Eso también es importante, pero para mi gusto lo más importante incluso es esto que ha venido pasando. Lo voy simplemente a mencionar desde el caso de América Latina y en algunos segundos también tocaré casos concretos. No sé cómo sea en Costa Rica, seguramente es mejor que en mi país, pero en países como Colombia, Chile y otros, que tan difíciles y tan complejos son los trámites legislativos, yo me pregunto, ¿será que nosotros vamos a llegar a ver una reforma a los códigos civiles y de comercio adoptados en el siglo XIX o en el siglo XX? Creo que es muy difícil. Si uno ve en la agenda legislativa de países como Colombia, son otros los temas que están hoy en prioridad. Entonces, llegar a hablar de una reforma legislativa del Código Civil y de Comercio no pasa de ser una buena propuesta académica utópica, como en ocasiones parecen ser las propuestas que hacemos los académicos. Personalmente creo que esa renovación o esa modernización del derecho a las obligaciones podría provenir en nuestros países por la vía de la prudencia judicial, de cómo los jueces pueden mirar hacia la Convención, darse cuenta de que ni siquiera es un instrumento foráneo, es un instrumento que ya hace parte del derecho nacional y en esa medida podemos encontrar razones
comunes, además en nuestros códigos o herramientas comunes en nuestros códigos para ir hacia la Convención de Viena. Estoy insistiendo en la aplicación analógica, como quiera, que es un recurso frecuente en nuestros códigos, de tal manera que para llenar vacíos de los códigos o incluso para reinterpretar varias normas y adaptarlas a las realidades modernas, pues podríamos eventualmente mirar hacia la Convención y ahí habríamos abierto un campo muy importante para la modernización del derecho de las obligaciones. No soy yo quien les tiene que contar a ustedes cuál ha sido la experiencia en España con sentencias del Tribunal Supremo Español, que mirando hacia la Convención de Viena hacen relecturas de las reglas del Código Civil sobre el incumplimiento y que concluyen que solamente el incumplimiento calificado como esencial es el que se puede calificar como resolutorio. Cuando ustedes van a ver las normas del Código Español, pues son idénticas incluso en su redacción o al menos en su espíritu a lo que está consagrado en nuestros códigos civiles y mercantiles, de tal manera que encontraríamos razones similares para, con base en la Convención, proponer relecturas y adaptaciones interpretativas de las normas nacionales a las nuevas realidades del tráfico de los negocios. Solamente lo voy a dejar por ahora como una nota, porque al final voy a tocarlo con algún grado de detalle, que este es un camino que afortunadamente ya se empieza a abrir en América Latina. Encontramos un par de fallos de El Salvador donde efectivamente han hecho lo que acabo de señalar. Mirándose en la Convención de Viena, han reinterpretado que solamente el incumplimiento calificado como esencial se puede calificar o puede ser el incumplimiento que, a propósito del cual proceda la resolución del contrato. Y también les contaré, si el tiempo lo permite, algunos hechos de un fallo muy importante en mi país, que es el del 16 de diciembre de 2010 de la Corte Suprema de Justicia, y cómo, a propósito de una operación que no era de compraventa, era de transporte, el Supremo ve hacia la Convención de Viena y aplica, si se quiere de manera analógica, un artículo como es el 77 sobre la mitigación de daños por incumplimiento. En el caso de Colombia también conozco varios laudos arbitrales que han tratado de hacer lo propio, mirar hacia la Convención y a los principios UNIDROIT también para reforzar la interpretación dada a las reglas tradicionales. Concluyo por ahora simplemente diciéndoles que si uno se da cuenta, los códigos expedidos en nuestros países son en realidad códigos que terminan siendo dóciles, códigos que se dejan interpretar y que por esa vía yo les haría un llamado a los jueces aquí presentes, a los académicos sin duda también, para que hagamos esas propuestas interpretativas y esas renovaciones interpretativas que nos permitan ir un poco más allá en nuestro derecho latinoamericano de las obligaciones y de los contratos. El último punto que voy a proceder a desglosar de la manera que ya les voy a señalar es el estado de la Convención en América Latina. Los países que la han ratificado a la fecha son 16, está en vigor para 14, pendiente pues Costa Rica, que entra en vigor seguramente el próximo año, y Venezuela, que en su momento la firmó pero no la ha ratificado. Pero ustedes se pueden dar cuenta incluso con las fechas que en el papel pues estamos casi todos. Está Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Salvador, Guyana, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Buenos exponentes del derecho latinoamericano son parte de la Convención, y dense cuenta conmigo también de las fechas. Argentina, 1988. Creo, y Pilar me corregiría, que Argentina es uno de los países originalmente firmantes, ¿cierto? Chile, 1991, Ecuador, Cuba, 93-95. Entonces, hace rato ya la Convención había aterrizado en América Latina. Pero ¿cuál es su realidad? Yo creo que no nos podemos quedar con el dato de que en el mapa aparecemos y hemos ratificado la Convención de Viena, sino que yo me cuestiono, ¿y será que en realidad la estamos aplicando a contratos internacionales? ¿Será que en realidad, así como en otras partes, ha servido para la reforma de los códigos? Una nota crítica traigo en la mañana de hoy sobre lo que ha pasado en el nuevo Código Civil y de Comercio argentino. Y finalmente, algunos fallos, dos tal vez o uno, que se han apoyado en la Convención para promover relectura de normas internas. Cuando ustedes van a las estadísticas, pues encuentran que en las bases de datos más reconocidas, Pilar hablará mañana de cómo acceder a la jurisprudencia, de la doctrina sobre la Convención de Viena, y no me quisiera meter con ello, pero en una de las bases de datos más reconocidas, como es la de la Universidad de Pace en Nueva York, ustedes encuentran que se encuentran publicados 22 fallos argentinos, 5 de Brasil, 16 de México, 5 de Colombia, aunque el dato que hay ahí está un poco errado, ahora se los voy a comentar.
3 peruanos, pero que cuando uno los ve no son casos que en realidad los tribunales en ellos hayan aplicado la convención. En esa base de datos aparecen referenciados 3 fallos chilenos, pero en realidad son 21. Yo he estado en mora de enviarle a Vicky Rogers los fallos chilenos en aplicación de la convención, o que al menos la mencionan, pero son 21 los fallos, y 5 fallos cubanos. Ustedes con esto dirían, bueno, pero ahí vamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con Colombia? De los 5 que aparecen referenciados son más, son 14, en realidad no hay ninguno. O bueno, hay tal vez medio fallo, que es el de la Corte Suprema de Justicia, que la aplicó por analogía al que yo referiré. 2 sentencias de la Corte Suprema, 2 de la Corte Constitucional, que simplemente hacen menciones doctrinales, si se me permite calificarlas de esa manera, pero que no se trata de casos donde la apliquen, unos laudos arbitrales donde simplemente la mencionan, o tal vez se basan para reforzar en ella para reforzar la interpretación de normas locales, pero no se trata de aplicaciones directas de la Convención en el caso colombiano. Entonces, en realidad, pues, ¿qué pasa con la Convención de Viena? Como les decía, ustedes pueden pensar que, bueno, ahí vamos, 22 fallos argentinos, 16 mexicanos, 21 chilenos, pues como que hay un cierto esfuerzo, claro. Pero como les decía, las comparaciones son extremadamente odiosas, pero hay que hacerlas. Yo me he quedado perplejo cuando uno compara con las estadísticas de otros países, muchos de los cuales incluso se hicieron parte de la convención después de muchos países latinoamericanos. Para no agotarlos con los números, simplemente les diría, miren la comparación. Los del extremo derecho somos América Latina y este es el mundo con el cual tenemos relaciones comerciales. Y la cuestión será, porque alguna vez alguien me hacía esta pregunta, me decía, pero bueno, ¿será que estos casos entonces no están siendo litigados en nuestros tribunales? ¿No nos están demandando, no estamos demandando ante los tribunales de América Latina en casos de compraventa internacional? Dato que no es cierto, porque yo me he encontrado casos, y voy a hacer alusión tal vez a algunos de ellos, de cómo casos verdaderamente de compraventa internacional, donde si uno se da cuenta fácilmente, porque no se necesita ni siquiera ser experto en ello para verificarlo, se da a las claras o claramente la aplicación de la convención y nadie se da cuenta de ello, porque seguimos discutiendo que si la regla de conflicto, que si se interpreta de esta manera o de esta otra, y eso cuando se discute, porque en ocasiones ni siquiera se hace, se va directamente a la aplicación del Código Civil o del Código Mercantil. Voy a anticiparles cuál es mi hipótesis, que quería reservarla para la conclusión, pero una vez se las quiero plantear. La razón por la cual este tipo de cosas pasa en América Latina se llama desconocimiento. No basta que la convención haya llegado en el papel a los países de América Latina, no basta que hagamos foros importantes como este. Me parece que lo más importante es que nosotros hagamos tomar conciencia a los operadores jurídicos, a los jueces, a los abogados de la aplicación de la convención. En mi país, a mis colegas profesores, yo les digo que no puede ser que la enseñanza del derecho de las obligaciones y los contratos siga haciéndose con textos venerables, y claro que hay que volver a los clásicos, pero con textos doctrinales de hace un siglo. Seguimos discutiendo que si Planiol, Ripert y los hermanos Massot, cuando ellos murieron, faltaban tal vez 100 años para que llegáramos a la Convención de Viena, y es a lo que hemos llegado tiempo después. Entonces, no puede ser esa la base doctrinal, con toda la veneración y respeto que le podamos profesar a los clásicos, con la cual nosotros pretendemos enseñar el derecho de obligaciones en América Latina. Hay que hacerlo desde la perspectiva del derecho moderno. Por eso no pueden ser vanos los esfuerzos de divulgar, difundir, publicar, escribir una vez más. Hablamos con Pilar que a veces parece incluso un poco cansón volver a hablar otra vez de los usos y prácticas o de la formación del contrato en la compraventa internacional, pero que cada vez que uno vuelve a ello encuentra novedades, pero sobre todo creo que está contribuyendo a la difusión de estos temas en nuestros países. Vayamos a los casos. Se celebró un contrato entre un vendedor establecido en Quito, Ecuador, y un comprador establecido en Colombia. Básicamente ahí se da un factor que quienes seguirán lo explicarán seguramente mejor, que se llama el factor geográfico de aplicación de la convención, porque al estar el vendedor y el comprador establecidos en países diferentes y ser esos países parte de la convención es la ley aplicable. Ni qué decirles de que también se da el factor que la doctrina conoce como material. Una parte se obliga a transmitir el dominio y entregar máquinas que eran los bienes objeto de este contrato, que se van a utilizar para procesos industriales a cambio de un precio. Y el contrato se celebra muchos años después de que Colombia y Ecuador se hubieran hecho parte de la convención, de tal manera que ese caso serviría para explicar que ahí está verificado el factor geográfico, material y temporal de aplicación de la Convención de Viena.
¿Cuál fue el problema que enfrentó a las partes y toda la discusión en los tribunales de instancia hasta llegar a apelación? El caso no llegó a la Corte Suprema en casación, pero básicamente ¿de qué se trató? El comprador colombiano incumplió el pago del precio. Por razones procesales, los jueces colombianos eran los jueces competentes. Las reglas procesales colombianas dicen que a elección del demandante, o establecen que a elección del demandante se puede demandar en el lugar de domicilio del demandado o de cumplimiento de las prestaciones. Las dos cosas ocurrían en Bogotá, de tal manera que los tribunales de Bogotá son los competentes. Y el vendedor interpone la acción de incumplimiento del contrato, ejecución del pago del precio, y toda la discusión que se da en las instancias es en torno a la interpretación de un par de normas del Código Civil colombiano y de comercio de si había que constituir o no en mora al deudor. Que incluso en ese caso yo digo que la discusión también es bizantina, no había lugar, porque yo tengo una cierta postura sobre las reglas de constitución en mora de los deudores en el Código Civil y de Comercio, que no viene a lugar o no es conveniente traerlas a colación. Pero les digo que ese ni siquiera debe ser el tema discutido, porque lo que nadie ve es que era la Convención de Viena la aplicable y el sistema de remedios o acciones, como prefieran denominarlo, era hacia donde correspondía. A ver, el Tribunal de Apelación, el Tribunal Superior de Bogotá, dice en un momento, yo diría casi que de iluminación, si a eso se lo puede llamar críticamente, dice: estamos ante un contrato internacional y dado que se ha celebrado en el exterior y se ha ejecutado en Colombia o se debería ejecutar en Colombia, estamos ante el supuesto de la norma de conflicto, que es el artículo 869 del Código de Comercio, de tal manera que yo acudo principalmente al Código de Comercio, que es a donde la regla de conflicto me manda, y el tema que las partes están discutiendo, que es la Constitución en mora, se interpreta así. Yo estoy de acuerdo con la última interpretación, pero que ni siquiera era el tema, pero tampoco era la ley comercial colombiana la aplicable, porque, como les digo, era la Convención de Viena. Lo que yo me vengo cuestionando en distintos foros y clases es: ¿y cuántos fallos como estos no habrá en mi país y en nuestros países, de casos verdaderamente de compraventa internacional, pero que nadie los advierte? Esto que voy a anotar lo quiero decir con todo respeto, pero yo hasta le perdonaría el error a los jueces. Insisto, no sé cómo sea en su país, pero en el mío, uno de los grandes problemas que nuestro país o que mi país tiene es el acceso a la administración de justicia. Si ustedes ven el informe Doing Business del Banco Mundial, nosotros en el indicador ejecución de contratos estamos ubicados más o menos en el lugar 150. Reclamar el cumplimiento de un contrato cuesta algo así como el 50% del valor de la reclamación, y usted en primera instancia se va a demorar alrededor de 5 años. Súmenle a apelación otros 5, son 10, súmenle casación, son 15. En mi país se ha puesto de moda interponer una cosa que se llama acción de tutela, similar a alguna acción de amparo que existe en otros, súmenle otro o 2 años, es decir, habrán pasado 16 años hasta que obtengamos una respuesta en la justicia. Entonces, cuando uno ve realidades como esas y que los jueces están hasta la coronilla de casos disímiles, además de resolver, yo hasta tiendo a decir que, bueno, paso ese error, no tenía por qué ser experto en Convención de Viena, nadie se lo había contado, está bien, pero ¿y qué pasa con los abogados? Porque si los abogados tienen todos los días que ver con ese tipo de temas, no se preocupan, al menos por preguntarse cuál es la ley aplicable conforme a las normas de conflicto. Y esto es algo que yo he visto que es una constante no solamente en mi país, en varios países de América del Sur lo he podido constatar, incluso revisando casos, algunos de los cuales los he tratado en algunos artículos que por ahí he publicado. Y este es otro de los casos que quiero mostrarles, que yo lo llamo un caso raro de exclusión tácita de la ley aplicable, que fue decidido por los tribunales de Chile. Para resumirles también los hechos del caso y el tema objeto de debate, les quisiera decir lo siguiente: se celebra en el año 2001 un contrato entre un vendedor establecido en Chile de pieles de cuero y un comprador establecido en la Argentina. Las pieles de cuero se compran como materias primas para dedicarlas a la fabricación de productos finales de alta gama, chaquetas de cuero, botas, botines, calzado, maletines, en general. Productos que el comprador argentino le hace saber al vendedor que los iba a exportar. Entonces,
yo lo que señalo cuando explico el caso es, y utilizando las palabras del profesor Illescas, es una buena expectativa razonable la que el contrato celebrado con los chilenos le genera al comprador argentino. Yo sé que en un rango de tiempo que va de diciembre de 2001 a mayo del 2002 voy a recibir 159.000 unidades de cuero de alta calidad. Con eso, y así lo pensaría cualquier empresario, pues puedo elaborar tales productos que finalmente los voy a exportar a otros países, a Europa fundamentalmente. Incluso los empresarios suelen vender futuros, es decir, que yo vendo mediante catálogos, obtengo pagos anticipados, pero sé además que voy a poder cumplir porque, como les digo, tengo una expectativa razonable de que las mercancías van a llegar a mi planta industrial. Pues bien, el hecho principal alegado, ya van a ver por qué se llama incumplimiento o es el incumplimiento del vendedor, y lo que pretendió el comprador argentino fue la indemnización de perjuicios por incumplimiento, incluido el daño emergente, el lucro cesante y sobre todo lo que más le preocupaba, los daños a la imagen y a la marca. Porque ¿qué pasó? Al momento de entrega, bueno, decirles que el pago se garantizaría por medio de una carta de crédito obtenida de un banco de los Estados Unidos o de Europa, se obtuvo de un banco de los Estados Unidos, contra entrega se iban haciendo los pagos respectivos y eso no tuvo problema, pero a la finalización del contrato, mayo del 2002, el vendedor solamente había entregado 89.000 unidades, con un importante faltante de 61.000. Las razones por las cuales el vendedor no entregó, pues no fueron otras distintas a que le vendió ese faltante a un comprador o un mejor postor que ofreció un mayor precio. Porque claro, uno ahí podría empezar a meditarle que si hubo un caso fortuito, una fuerza mayor, que exonerare la responsabilidad por incumplimiento, pero de entrada les digo que eso no sucedió. Ante tal hecho, el comprador demandó ante los tribunales chilenos al vendedor, como se los había señalado, por incumplimiento del contrato, alegando o pretendiendo la indemnización de perjuicios. La discusión va a girar alrededor de que la respuesta del demandado fue rechácese la demanda, que en lenguaje de derecho procesal chileno traduce no tenga en cuenta las pretensiones. ¿Y por qué razón? Señores jueces, porque el demandante está alegando indemnización de perjuicios de forma directa y conforme al Código Civil chileno 1489, el mismo 1546 colombiano, norma que es común en nuestra tradición europeo, continental, latinoamericana, ante el incumplimiento del deudor, acción de ejecución forzosa o alternativamente de resolución con indemnización de perjuicios, y lo que está pretendiendo el demandado es que la norma se interprete de la siguiente manera: la indemnización es accesoria, complementaria a la acción de ejecución o de la resolución, pero el demandante no podría accionar directamente por la acción de indemnización de perjuicios. El juez de primera instancia en Punta Arenas, Chile, le da la razón al demandado y dice que efectivamente la norma del Código Civil chileno pues se interpreta de la manera que les he dicho y pues que el demandante debió haber agotado la vía de la ejecución forzosa o de la resolución. Si ustedes lo ven, nuevamente el caso nos serviría para analizar los factores geográfico, material y temporal de la aplicación de la Convención de Viena sobre compraventa internacional. Partes establecidas en estados diferentes, Chile y Argentina, al tiempo de la celebración del contrato, estos países eran parte de la convención, se da el factor temporal, y materialmente también sería un contrato llamado a regirse por el Convenio de Viena. De tal forma que conforme a verificar que se dan los factores de aplicación de la convención, el abogado de la empresa argentina interpone un recurso de apelación diciendo: señores, Tribunal de Apelación de Punta Arenas, es que no corresponde aplicar aquí el Código Civil de Chile, sino la Convención sobre Compraventa Internacional, la que permite al acreedor interponer de forma directa la acción indemnizatoria sin tener que agotar los otros remedios o las otras acciones por incumplimiento. Podríamos ir directamente a la acción de indemnización. Cuando uno ve el caso hasta ahí, y yo pensaría, y ustedes seguramente también, pues el demandante va a ganar el pleito en apelación y el tribunal va a revisar lo decidido en primera instancia y va a sustituir el fallo. Pero resulta que no. El Tribunal de Apelaciones de Punta Arenas, en fallo de decisión de 9 de enero del 2007, no solamente confirmó lo fallado en primera instancia, es decir, que no cabía interponer la acción indemnizatoria como acción directa conforme al Código Civil de Chile, sino que ante la invocación que el demandante hizo al sustentar su recurso de apelación de que aplicaba la Convención de Viena, el tribunal dice: la Convención de Viena no es aplicable porque al no haberla citado usted en la demanda o en los memoriales que aportó a este tribunal, se entiende que hay una renuncia tácita a la Convención de Viena. Luego, la Convención no es la ley aplicable y yo voy a decidir conforme al Código Civil de Chile.
Yo quisiera agregar algo. Es cierto que el demandante en la demanda y en sus documentos procesales, sino hasta el documento con el cual sustenta el recurso de apelación, no citó a la convención, pero personalmente soy de los que considera que no tenía que hacerlo. Y no tenía que hacerlo porque acuérdense de un principio que incluso se origina en el derecho romano, iura novit curia, dame los hechos y te daré el derecho. Al demandante le correspondía demostrar los hechos tal como lo hizo y el juez tenía que reconocer la aplicación de la ley aplicable, y perdón la redundancia, que era la Convención de Viena sobre compraventa internacional. Pero si vamos a llevar el análisis al extremo, al absurdo, yo les diría, el demandante, tampoco citó el Código Civil chileno. ¿Y por qué el tribunal sí se lo aplica? Habría, si vamos a ser coherentes en el razonamiento, en el argumento, habría que concluir que también hubo una renuncia tácita al Código Civil chileno. Pienso, alguna vez escribí un artículo sobre ello, que este tipo de cosas no se pueden entender como exclusión tácita, porque la exclusión tácita, posibilidad que se deriva del artículo 6 de la Convención, las partes pueden disponer sobre el contenido del contrato, modificar cualquiera de las disposiciones de la Convención, excluir su campo de aplicación. Esta aplicación puede provenir ya sea de un acuerdo expreso o tácito, pero entre los contratantes, y no de actos unilaterales, como es lo que se entendió aquí que sucedía. El fallo fue confirmado en casación por la Corte Suprema de Chile el 22 de septiembre del año 2008, con un dato curioso. Unos años antes, Chile había decidido un caso parecido, donde también alguno de los demandantes o alguna de las partes del proceso intentó alegar que como no se había citado la convención en los documentos procesales, había una renuncia tácita a la convención. Y la Corte, dense cuenta que fue unos pocos años antes del fallo que yo cité hace unos segundos, dijo que no importaba, es que se aplica la Convención de Viena automáticamente a pesar de que no haya sido citada por las partes. Ese no es requisito para que la convención se aplique. Entonces, un dato de incoherencia, sí, si lo quieren, pero además de que los tribunales no tienen en cuenta sus propios precedentes. Me pregunto a propósito del caso chileno que les he citado, y de estos en América Latina, ¿cuántos habrá? Yo creo que nosotros podríamos haber hecho una exposición hacia una especie de laudacio sobre los fallos latinoamericanos que han aplicado bien la convención, porque sí lo hay. Pero creo que con eso no estaríamos llamando la atención, como yo sí la quiero llamar, a las cosas complejas que pasan en nuestros países, de cómo efectivamente sería la convención aplicable y no la reconocemos, porque estos casos extremos o peligrosos, si lo quieren, creo que cumplen la misión de que nos permiten llamar la atención de ustedes, operadores jurídicos, para que este tipo de casos pues no se vuelvan a repetir, o al menos estemos alertas frente a ello. ¿Qué pasa con la influencia, y ya casi finalmente, de la convención en las reformas de los códigos? Es una posibilidad. Acuérdense que unos minutos atrás, cuando les hice una lista de los países que en el mundo se han inspirado o que han reformado, sus leyes internas, les enunciaba a varios de Europa, Asia y África y Europa Occidental que se han inspirado o intentado inspirar en la Convención de Viena. Uno ve que en el papel también muchos autores en América Latina empiezan a destacar el caso argentino diciendo, y Argentina también. Miren, si no, el discurso preliminar al nuevo Código Argentino preparado por el profesor Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema, incluso quien presidió la Comisión de Reforma al Código Argentino, que así lo sugieren. Dicen, en la parte de obligaciones sin contratos hemos visto hacia el derecho moderno, hemos visto hacia los principios unidos. Yo creo que también debieron decir que igualmente hacia la Convención de Viena, porque cuando uno lee la reforma al Código Argentino encuentra muchas reglas que provienen de Viena, que provienen tanto de la Convención como de los principios. Y alguno de esos casos es precisamente el sistema de acciones o remedios por incumplimiento contractual, concretamente la falta de conformidad de las mercaderías, la figura del incumplimiento esencial. Si ustedes profundizan en la figura de la falta de conformidad, todos los autores a una sola voz podrían decirles que una de las ventajas de Viena con el sistema de falta de conformidad es que subsumió la figura de los vicios redivitorios o vicios ocultos, las acciones edilicias que por razones históricas habían evolucionado en paralelo con el sistema de acciones por incumplimiento. No sé en Costa Rica, pero en mi país han sido muchísimos, como también en otros de Europa y de otras partes de América, muchísimas las dificultades que los compradores han tenido que enfrentar demandando, bien sea incumplimiento o vicios redivitorios o incluso error por la calidad esencial
del bien o la sustancia del mismo, cuando el demandante no sabe qué acción interponer y se decide por una de ellas, de pronto encontrando respuesta de la otra parte del tribunal diciendo esa no era la acción era la acción edilicia, redebitoria o de rebaja de precio, lo siento, está prescrita. Acciones que no le permitan al comprador demandar la sustitución del bien o su reparación, porque se tendrían que contentar con la acción redebitoria, que es en realidad una resolutoria, o la rebaja de precio, pero como lo sugerí hace un segundo, que además prescriben en corto tiempo. Entonces, en definitiva, una de las bondades de la Convención de Viena, entre muchas otras, porque personalmente creo que son todas las bondades de la Convención de Viena, es que esa figura la lleva a la sede que le corresponde. Es una situación de incumplimiento. El incumplimiento puede provenir de no haberse cumplido la prestación, haberse cumplido tardíamente o defectuosamente. Sería un caso de cumplimiento defectuoso. Pero a pesar de ello, y de que eso lo lleva el mundo enseñando varias décadas, el Código argentino mira si el sistema de falta de conformidad lo lleva a su sede, que es incumplimiento, pero, oh sorpresa, mantiene los vicios redebitorios. Me vengo preguntando, ¿y cómo lo van a hacer los jueces? Si ya bastantes problemas tenían para compatibilizar las figuras de los vicios ocultos con las tradicionales de incumplimiento y de nulidad por error, y ahora cómo lo van a hacer para emparentarla con una acción que regula exactamente la misma situación. Me parece que está bien que se haya intentado una reforma en América del Sur, el Código argentino tiene también bondades, pero en este punto me parece que se fue muy rápido y faltó un análisis un poco más decantado. Muchos países de América del Sur, y con eso también mando una alerta, empiezan a ver con muy buenos ojos el caso argentino. Sí, hay que ver, y los argentinos son buenos amigos, y hemos ido a Argentina y vamos muchas veces, y Gardel cada vez canta mejor, y la carne argentina es fantástica, y el vino de Mendoza también. Pero bueno, pero además de todo eso, me parece que el modelo a ver en América Latina, cuidado, no debe ser el caso del nuevo Código Civil de Comercio argentino, porque en muchos temas como el que les estoy contando, y perdónenme por favor la expresión, creo que se improvisó y se pudo haber hecho esto un poco mejor. Entonces, lo dejo solamente anotado de esa manera crítica. Concluir finalmente con que el camino puede ser mirar hacia los fallos, que son pocos, sí hay que destacarlos, obviamente, pero que han empezado a ver a la Convención para, por vía interpretativa, revisar las reglas del Código Civil o del Código de Comercio de cada país. He mencionado los casos de El Salvador, pero conozco mucho más el fallo del 16 de diciembre del 2010 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que se lo resumo de esta manera. Un contrato de transporte donde el remitente es el mismo destinatario y le encarga a la empresa transportadora que le lleve unas toneladas de fosfato bicálcico hasta un puerto colombiano, que es el puerto de Barranquilla. Con la siguiente orden además: cuando el barco llegue a puerto, avíseme y yo descargo el fosfato bicálcico. El barco llega a puerto, pasan 6 meses y el remitente destinatario, que es el mismo, no ha descargado el fosfato bicálcico, ante lo cual la empresa transportadora demanda incumplimiento y alega indemnización de perjuicios, porque calculen ustedes cuánto puede costar en dinero un barco anclado 6 meses en puerto, con contratos que además tienen que ir a cumplir, y etcétera. Entonces, el daño es mayúsculo. La Corte Suprema en Casación reconoce lo que habían reconocido también los tribunales de instancia, diciendo que hay lugar a la indemnización de perjuicios, pero la Corte se pregunta: ¿y usted, capitán de barco, qué hizo anclado 6 meses en puerto? Porque un buen acreedor no se queda esperando que el deudor cumpla. Usted puede tomar medidas mitigadoras. Una medida mitigadora podría ser dejar depositado el bien a órdenes del destinatario, para eso están los almacenes generales de depósito, las bodegas, e irse a cumplir otros contratos. Y usted con eso habría contribuido a aminorar o a mitigar el daño derivado del incumplimiento. La figura está en el Código de Comercio colombiano en materia de seguros, pero donde más claramente está, señala el tribunal, es en el artículo 77 de la Convención de Viena sobre compraventa internacional, adoptada en Colombia por la Ley 518 de 1999. Leo yo en ese fallo una aplicación casi que analógica de la Convención, y me parece que está muy bien que hacia la Convención se haya mirado. Otros casos, que por tiempo no podría abundar en ellos, pero simplemente decirles que también hay otros fallos de la Corte Suprema de Colombia que empiezan a mirar al menos al lenguaje de la Convención, a la figura del incumplimiento esencial y demás, para proponer al menos lecturas interpretativas de los códigos de derecho privado internos.
Ha pasado también en algunos laudos arbitrales, pero finalmente decirles que el reto que tenemos en América Latina es todo. Ojalá algún día llegáramos a la adopción de nuevos códigos, estamos razonando con el deseo. Creo que lo más realista en el tiempo presente es que la academia una esfuerzos, los operadores del derecho también lo puedan hacer, mirando hacia los instrumentos internacionales, no solo para aplicarlos cuando correspondan, sino también basarse en ellos para proponer lecturas renovadoras del derecho, de las obligaciones y de los contratos. No me resta más sino insistir en reiterarles mis agradecimientos. Me siento muy complacido de estar en este maravilloso país. Estaba en mora de venir a Costa Rica, buenos amigos he tenido aquí y ojalá podamos seguir uniendo esfuerzos en pro de la difusión y la aplicación del derecho uniforme en América Latina. Muchas gracias.